programa de hoy, Iglesia advierte que mujeres migrantes venezolanas pueden ser víctimas de trata. Papa Francisco solicita que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la crisis ecológica. Pontífice celebrará el Corpus Christi en el barrio romano de Casalbertone. En nombre de todo el equipo de WTN Noticias, bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con muchas noticias para ustedes. Empezamos el programa contándoles que la Iglesia en Venezuela manifestó su preocupación por las mujeres migrantes de este país que están expuestas a ser víctimas de trata de personas. La Comisión de Justicia y Paz y Cáritas de la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó su preocupación por el riesgo al que están expuestos los migrantes, en especial las mujeres que dejan el país debido a la crisis y se enfrentan a diversos tipos de explotación. En su comunicado, los prelados observaron con preocupación el aumento de mujeres desaparecidas, no solo en la zona oriental del país, sino también en las fronteras con Brasil y Colombia. En este sentido, advirtieron que en estas regiones también operan grupos de delincuentes que ponen en peligro la vida, integridad física y dignidad de las mujeres, especialmente jóvenes y menores de edad. Ante esta situación, los obispos venezolanos hicieron un llamado a las autoridades del poder público nacional a investigar, procesar y condenar a los responsables de los crímenes de trata de personas. Asimismo, pidieron garantizar a los familiares de las víctimas el acceso directo a los cuerpos de seguridad del Estado y órganos judiciales, con el fin de que puedan exponer estos casos. Finalmente, desde la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado venezolano, se manifestó el compromiso con las personas afectadas y aseguraron que seguirán brindando apoyo en el seguimiento de los casos a fin de obtener justicia, la información oportuna y el esclarecimiento de los hechos. Las organizaciones del gobierno deben garantizar a las mujeres la seguridad y deben atacar y destruir estas bandas criminales que se aprovechan del sufrimiento de las personas, del sufrimiento de las mujeres migrantes y las llevan para hacer trabajos forzosos. Gracias a Dios, la Iglesia también está presente y existen instituciones que trabajan y acompañan a las familias de estas personas que en medio de la crisis, en medio del sufrimiento de dejar su país, pues tienen que sumarle dolor con estas desapariciones. Recemos también por todas las personas que siguen desaparecidas y por todas las personas que sufren, todos los migrantes, y hagamos lo que podamos hacer, lo que esté a nuestro alcance por estas personas que sufren tanto. En otros ámbitos les contamos que el Papa Francisco solicitó que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la crisis ecológica y los efectos del cambio climático, porque las próximas generaciones serán las que sufrirán las peores consecuencias. En una reunión con los participantes del diálogo sobre la transición energética y la tutela de la Casa Común, que se desarrolló en el Vaticano, organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y líderes de las empresas petroleras mundiales, el Papa Francisco pidió que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la crisis ecológica y a los efectos del cambio climático, porque las próximas generaciones serán las que sufrirán las peores consecuencias. Disculpe, pero quiero subrayar esto. Nuestros hijos y nietos no deberían pagar. No es correcto que paguen el costo de nuestra irresponsabilidad. Durante su discurso, el Santo Padre también señaló que esta reunión se produce en un momento crítico, donde la crisis ecológica y el cambio climático amenazan el futuro de la familia humana. Asimismo, insistió que ante una emergencia se deben tomar las medidas oportunas y actuar de manera responsable, considerando bien el impacto de nuestras acciones a corto o largo plazo. Por otro lado, el pontífice agregó que los pobres son los que sufren el peor impacto de la crisis climática, ya que son más vulnerables a los huracanes, las sequías, las inundaciones y otros eventos climáticos extremos. Por último, el Santo Padre advirtió que el tiempo se acaba y la crisis climática requiere una acción determinada. Por ello enfatizó que la Iglesia está plenamente comprometida a realizar su parte. Y la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el próximo domingo 23 de junio el Papa celebrará el Corpus Christi en el barrio romano de Casalbertone. Veamos. El domingo 23 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, a las 6 de la tarde, el Papa Francisco celebrará la Santa Misa en la iglesia de Santa María Consolatrice en el barrio romano de Casalbertone,
según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. Al final de la celebración eucarística, habrá una procesión con el Santísimo Sacramento por las calles del barrio que concluirá con la bendición eucarística impartida por el pontífice. Como se recuerda, el Papa Francisco decidió cambiar el día de la celebración del Corpus Christi en la ciudad de Roma. Por ello, desde el 18 de junio de 2017, la procesión que iniciaba en la Basílica de San Juan de Letrán y llegaba hasta la Basílica de Santa María Mayor ya no se realiza el jueves, sino el domingo. La fiesta del Corpus Christi fue instituida por Urbano IV en 1264 y tenía como fecha de celebración el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Aunque al inicio no se hablaba de procesión, pronto el pueblo fiel vio la necesidad de coronar la celebración con una procesión con la Eucaristía. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos trae información sobre un nuevo albergue para personas que se encuentran en necesidad. Adelante, Giselle. Hola, ¿cómo están Isabel y Eddie? Me encuentro en Santiago Centro en un nuevo albergue para personas sin techo. Aquí se entrega dignidad y calor humano a unos 40 hombres en situación de calle que buscan refugiarse de las bajas temperaturas. Conversamos con la coordinadora del hogar, Gabriela Pizarro, y esto fue lo que nos dijo. Desde la base del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros nos acogemos a una red que funciona para la protección de las personas en esta temporada de invierno que viven en calle. Principalmente también en esta modalidad tenemos paralelamente al SAPU, que es un lugar, es como un policlínico, un lugar de urgencia que acoge a personas que vienen con dificultades de salud. La mayoría viene con algún problema estomacal o bronquitis, y otras dificultades que también se van descubriendo, y es una red súper importante de salud en donde se pesquisa algún problema mayor y se deriva a veces a hospitalización. Ya tenemos 2 personas que vivían en calle, que gracias al SAPU se detectó una dificultad de salud, se le hicieron exámenes y en este minuto están internadas. Entonces ya estamos funcionando en la totalidad, especialmente en la noche anterior, ya tuvimos la capacidad máxima de cobertura del albergue, acogimos ya a 47 personas, incluso superamos lo que debiesen haber pernoctado. Y en otras noticias, les cuento que el Papa Francisco realizará la ordenación episcopal del próximo obispo auxiliar de Santiago, el padre Alberto Lorenzelli Rossi. Esto se realizará en el Vaticano el próximo 22 de junio. El padre Lorenzelli es hijo de inmigrantes italianos. Nació el 2 de septiembre de 1953 en Argentina. Tras ser educado en la familia salesiana, a los 18 años se fue a Italia para continuar su noviciado en la congregación. Fue ordenado sacerdote el 24 de enero de 1981. Es licenciado en teología y bachiller en filosofía y en ciencias de la psicología. Entre los distintos cargos que desempeñó, dirigió la Inspectoría Salesiana en Chile desde marzo de 2012 hasta enero de 2018. Tras concluir este servicio, el padre Lorenzelli fue nombrado director de la Comunidad Salesiana del Vaticano y en noviembre de 2018 el Papa Francisco lo nombró capellán de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. Bueno, luego de la ordenación episcopal, el padre Lorenzelli llegará hasta Santiago para apoyar la labor pastoral del administrador apostólico de la arquidiócesis, Monseñor Celestino Aos. Y desde este lugar seguimos trabajando para informarles. Será hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias, Giselle. Y hablando justamente de Monseñor Lorenzelli, nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, con algunas declaraciones de este obispo electo. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde Vía de la Conciliación en las cercanías del Vaticano. En este enlace queremos presentarles la segunda parte de la entrevista que realizamos al obispo auxiliar electo de Santiago de Chile, Monseñor Alberto Lorenzelli, quien recibirá la ordenación episcopal de manos del Papa Francisco el próximo 22 de junio. En esta entrevista concedida a EWTN Noticias y Así Prensa, Monseñor Lorenzelli explicó los principales desafíos que encontrará en su próxima sede episcopal. Veamos lo que dijo.
Yo entiendo bien que mi primera tarea es colaborar con Monseñor Celestino Aoz, que conozco, que aprecio y estimo muchísimo como persona, por su serenidad, por su espiritualidad. Entonces, esta es mi primera tarea. Ciertamente, la diócesis presenta desafíos como todas las diócesis del mundo. La primera cosa, yo creo que Chile y sobre todo la Iglesia de Santiago necesita recuperar la confianza en la Iglesia. Hemos dado motivos también para dudar. Hemos perdido muchas veces el rumbo de cómo teníamos que servir a esta Iglesia. Y eso creo que es una tarea fundamental. Y para hacerlo y para crear la confianza, la primera cosa es crear comunión. Comunión en el clero, comunión con los fieles, una atención particular a nuestros jóvenes. Porque los jóvenes, cuando no nos ven a nosotros, sobre todo iglesia institucional, personas creyentes, personas creíbles y personas auténticas, claro que la confianza se pierde. De este modo, Monseñor Lorenzeli sintetizó dos de sus prioridades al llegar a Santiago de Chile, como son el recuperar la confianza y crear la comunión. Además, el prelado destacó la vitalidad de la Iglesia chilena, sea desde el punto de vista de la religiosidad popular, como también de la vitalidad de tipo cultural. Veamos lo que dijo. Yo quiero sobre todo resaltar la vitalidad de la Iglesia chilena. Hay una religiosidad popular muy fuerte en el pueblo chileno. Un amor por Jesús, un amor por la Virgen María, la Virgen del Carmen, y una presencia porque la realidad es muy amplia. Yo vi, por ejemplo, el compromiso de muchísimos fieles, muchos laicos en las capillas, en donde ellos son los protagonistas, preparan. El sacerdote es uno más que entra por su ministerio a celebrar las Eucaristías. Pero quien acompaña después los fieles durante la semana son ellos, que visitan la familia, los ancianos, los enfermos. ¿Cuántos van a entregar la comunión todas las semanas a aquellos que no tienen la posibilidad de frecuentar? Estimados, y con estas buenas noticias sobre la Iglesia en el mundo, me despido por hoy. Seguiremos trabajando para acercarles detalles de la vida de la Iglesia desde Roma y el mundo. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Qué importante panorama el que también nos muestra Monseñor Lorenzeli, un panorama que a veces lo estamos de pronto dejando un poco de lado y que tenemos que rescatar todo el trabajo que también hacen los laicos en la Iglesia de Chile, que sigue siendo una iglesia viva gracias a la religiosidad popular, gracias al amor a la Virgen. Y Eddie, deben haber muchas personas que trabajan en el día a día entregándose para poder ser testigos fieles del Señor y poder llevar el Evangelio a todo el pueblo de Chile. Tantas personas devotas que a pesar de los problemas, de las dificultades, de los escándalos, de los abusos, siguen fieles al Señor, y eso es algo que tenemos que valorar y promover. La iglesia es un cuerpo y el empeño por la santidad de cada uno de nosotros es insustituible. Los sacerdotes tienen que entregarse a la misión de darle a Cristo al pueblo, justamente con los sacramentos, con la santidad de vida, pero los fieles tienen que también cumplir con su misión, llevar adelante familias santas, de las cuales también surjan vocaciones a la vida consagrada. De esa manera avanzará la Iglesia en su misión, que es ser luz del mundo y dejar atrás estas sombras, fruto de incoherencia y dejadez por parte de personas en el clero, pero también por parte de cualquier católico que se deja mundanizar. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, el arzobispo de Los Ángeles hace un llamado para defender el secreto de la confesión. Más de 50 matrimonios celebraron sus bodas de oro y plata en la Catedral de Madrid. Ya retornamos en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que a través de un videomensaje el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, hizo un llamado a todos los católicos de la arquidiócesis para que alcen su voz contra la propuesta de ley SB 360, que propone romper el secreto de confesión en el estado de California.
Mis hermanos y hermanas, soy el arzobispo José Gómez. El Estado de California está proponiendo una ley que pone en riesgo el sacramento de la confesión. Los católicos creemos que en el confesionario podemos contarle a Dios todo lo que está en nuestro corazón y encontrar su misericordia. El sacerdote es solo un instrumento. Él actúa en la persona de Cristo. Confesamos nuestros pecados no a un hombre, sino a Dios. La privacidad de esa conversación íntima, nuestra capacidad de hablar con total honestidad desde nuestros labios hasta el oído de Dios, es algo absolutamente esencial para nuestra relación con Dios. Esta legislación es, pues, una amenaza para nuestra libertad religiosa. Mis hermanos y hermanas, la confesión es sagrada. La propuesta de ley SB 360 pone en riesgo este sacramento al impedir que los sacerdotes puedan ofrecer plenamente la santidad de la confesión a todos los que buscan la gracia de Dios. Por favor, pidan a los representantes estatales en California que mantengan la santidad del sacramento de la confesión. Si verdaderamente se tratara de proteger a los niños de los abusos sexuales, esta ley debería extenderse a todas las profesiones en las que hay una reserva, un secreto. La profesión de los abogados, la profesión de los psicólogos, que en cuanto supieran de alguna inconducta, un crimen de este tipo, deberían también denunciarlo. ¿Por qué solo la Iglesia? Y sabiendo que la Iglesia no tiene la facultad de determinar lo que se dice en la confesión como para poder compartirlo, porque esto es algo entre Dios y la persona. El sacerdote debe instar a la persona a cumplir con las exigencias de la ley y reparar el crimen que ha cometido, pero esto no pasa por violar el secreto de confesión. Ahora nos vamos hasta Costa Rica para contarles que la Iglesia expresó su preocupación por el nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa que, según señalan los obispos, amenaza la libertad de expresión de los católicos en el país centroamericano. Para contarnos más sobre las consecuencias que tendría la aprobación de esta medida, está con nosotros Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada. Monseñor, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel. Un saludo cordial a usted y a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros. Monseñor, ¿podría contarnos brevemente qué busca este proyecto Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia presentado en la Asamblea Legislativa y cuál es la posición de la Iglesia frente a ello? Sí, definitivamente lo que busca el proyecto, por lo menos teóricamente, es evitar todas las formas de odio y discriminación que podrían darse con respecto a minorías. Sin embargo, ya desde la misma Asamblea Legislativa, el Departamento de Servicios Técnicos mostró preocupación acerca de frases, afirmaciones difusas o ambiguas que van incluso en contra de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento de las personas. A nivel de Iglesia nos preocupa enormemente porque quizá más bien puede ser un efecto contraproducente. Esto puede más bien tener como efecto fomentar más bien el odio en otras personas, y en este sentido la Iglesia evidentemente no está o está en contra, mejor dicho, de la discriminación, de cualquier forma de discriminación, pero tenemos que tomar en cuenta también el sentir, el pensar de las mayorías, que esto es muy importante, que no podemos dejarlo de vista. Monseñor, sabemos que históricamente Costa Rica ha sido siempre un país creyente. ¿Cuál es la situación actual de la Iglesia en el país y qué llamado haría a los ciudadanos frente a esta posible aprobación de ley? Sí, definitivamente Costa Rica sigue siendo, como usted lo dice, un país eminentemente cristiano, pese a los cambios de los últimos tiempos, y en ese sentido es muy importante que nosotros cristianos y particularmente en la Iglesia tengamos muy clara nuestra posición. Nosotros no estamos en contra de ningún grupo, de ninguna persona en particular que piense o actúe distintamente. Aquí lo importante es legislar y garantizar el bien común de la mayoría, de cómo piensan, de cómo actúan. Y en ese sentido, no cabe duda que como cristianos tenemos un pensar particular respecto a la familia, respecto a la sexualidad, respecto a la individualidad y a la dignidad de cada persona que tenemos que respetar. Eso en primer lugar. Pero no olvidar tampoco que tenemos que, o quienes tienen la responsabilidad de legislar, tienen que hacerlo en función de la mayoría. En una democracia se entiende el bien de la mayoría. Se entiende el buscar los consensos realmente que promuevan y garanticen el bien común. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Con muchísimo gusto y bendiciones para ustedes y los televidentes.
En otras informaciones les contamos que la Conferencia Episcopal Peruana envió un mensaje en el que pidió al país no caer en la xenofobia y construir una cultura del encuentro. Con motivo del Día Mundial del Refugiado y uniéndose a la preocupación del Santo Padre por los migrantes, la Conferencia Episcopal Peruana envió un mensaje donde animó al gobierno del Perú y a la sociedad peruana a no dejarse llevar por las voces que alientan la xenofobia, la discriminación y el miedo. Por el contrario, les pidió que construyan una cultura del encuentro. En su misiva, los pastores peruanos alentaron a fortalecer los mecanismos de acceso al refugio y aplicar una definición de refugiados adecuada, que garantice su derecho a ser personas acogidas, ya que según indicaron, ellos huyen de conflictos y persecuciones que ponen en riesgo sus vidas y libertades. Asimismo, los prelados evidenciaron que los migrantes están expuestos a múltiples situaciones, como asaltos, trata de personas, estafas y otras violaciones a sus derechos humanos. Por ello, agregaron que la Iglesia Católica en Perú recibe y protege desde hace muchos años a migrantes de diversas nacionalidades. Finalmente, recordando las palabras del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrar a los refugiados, los obispos peruanos exhortaron a reflexionar y tener acciones concretas sobre esta crítica situación. Y en otras informaciones, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en España, celebró las bodas de oro y plata de 50 matrimonios en la Catedral de la Almudena. Hace unos días, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, celebró en la Catedral de la Almudena las bodas de oro y plata de 50 matrimonios que cumplieron 50 y 25 años de casados, respectivamente. Durante su homilía, el prelado señaló que es un sueño de Dios el que un hombre y una mujer unan sus vidas para siempre y enfatizó que un matrimonio cristiano debe ser escuela del Evangelio, teniendo a Dios como fundamento de la entrega mutua. Hoy nosotros celebramos este sueño que muchos habéis vivido como una realidad presente en la vida junto a los vuestros durante estos 25 años o 50 años que algunos celebran. Por otro lado, en el semanario Alfa y Omega de la Arquidiócesis de Madrid, se contó el testimonio de Julia y José Antonio, una pareja de esposos que conmemoraron su medio siglo de vida juntos. Según se lee, ellos se conocieron en la parroquia y poco a poco fueron sintiendo algo el uno por el otro. Después de casarse, vivieron una prueba muy dura al perder a sus 2 primeros hijos y para su 4º embarazo, los médicos le aconsejaron abortar. Sin embargo, ellos no aceptaron y su hija nació perfectamente sana. Por otro lado, la pareja de esposos aconsejó siempre la importancia de trabajar la comunicación cara a cara y no solo por una red social. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos trae información sobre un importante evento realizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Adelante, Blanca. Hola, les contamos desde España que Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó recientemente su memoria de actividades del año 2018. EWTN Noticias pudo hablar con Javier Menéndez Ros, director de la Oficina de Ayuda Necesitada en España, que nos contó cuáles fueron los principales proyectos a los que se destinaron los 12 millones de euros recaudados durante el año pasado. Pues en la línea de otros años, el porcentaje mayor destinado para nuestros proyectos va encaminado a tipos de proyectos de construcción y reconstrucción, que no solo son de templos, sino que en el caso nuestro, por estar ayudando a las comunidades cristianas de Irak y de Siria, se ayuda muchísimo a construir y reconstruir casas para los cristianos que querían volver a sus lugares de origen. Junto con eso se destina una parte muy importante a lo que es el sostenimiento de los sacerdotes, a su formación, a mantenerles a través de los estipendios de misa y, por supuesto, también a la formación catequética de laicos, al sostenimiento de religiosas, a los medios de comunicación católicos importantísimos y también medios de locomoción para poder realizar la misión de tantas personas que trabajan.
De hecho, el nuncio en Jordania, Monseñor Alberto Ortega, envió un mensaje de agradecimiento a Ayuda a la Iglesia Necesitada por toda la colaboración que están realizando en la reconstrucción de Irak. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras organizaciones han podido sobrevivir en momentos muy difíciles cuando fueron expulsados de sus pueblos de Mosul y de la llanura de Nínive y se refugiaron en el Kurdistán, muchos de ellos, y ahí estuvieron en casas alquiladas o en campos de refugiados recibiendo mucho la ayuda de vuestra organización. Ahora, gracias a Dios, la situación ha mejorado. Los pueblos de la llanura de Nínive han sido liberados del ISIS y ha empezado la reconstrucción. Y ahora vosotros estáis también ayudando mucho para favorecer la reconstrucción de estos pueblos donde, gracias a Dios, los cristianos están regresando. También quería contarles que recientemente Felipe VI, el rey de España, entregó las medallas de la Orden del Mérito Civil a 31 personas que han destacado por su buen hacer y por su compromiso con la sociedad. Entre ellos estaba Clotilde Beniel, voluntaria de Cáritas de Benicorp, en Valencia, que cumplió recientemente 107 años. Así recordaron a esta mujer. Y atención a lo que viene a continuación, porque también ha sido condecorada doña Clotilde Beniel Gómez. Clotilde hace un mes cumplió 107 años. Nos han dicho a todos que no deberíamos de aplaudir, pero me voy a permitir la licencia de que le demos un aplauso a doña Clotilde. Clotilde en este momento está viviendo una aventura, vamos. Es fundadora y socia de la Asociación de Amas de Casa de Bicorp y constituye el mejor ejemplo de todas esas mujeres valientes, ejemplares y generosas que a lo largo de nuestra historia han contribuido de manera infatigable a hacer un mundo mejor. Felicidades. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Y con eso, amigos, llegamos al final de la edición de hoy de EWTN Noticias. Es siempre un gusto que estén con nosotros. Saben que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales y que también pueden encontrarnos en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.